el objeto del feminismo o el problema contra el que el feminismo lucha es un sistema de dominación en donde hay un reparto de roles y de funciones, y aunque los hombres sean los privilegiados en un sentido, son también objeto de esa estructura. O sea, volvemos a lo de antes, ¿no? Y al final el papel de los hombres. Para mí los hombres son dominados también. Es compatible ser dominador de otros y ser también dominado por una estructura. Si entiendes así el problema y el sistema de género, entonces nuestro objetivo es combatir, por supuesto, la desigualdad de poder de los hombres y las mujeres y, por tanto, la sumisión de las mujeres a los hombres, pero también combatir un sistema de dominación que envuelve a los hombres también, y por tanto hay una dominación masculina sobre los propios hombres que tenemos que combatir. En este sentido, por eso vuelvo a la cuestión de que nuestros sujetos dominados son muchos, son diversos, y por tanto también los sujetos de esta lucha creo que son muchos y son diversos. ¿Qué grandes problemas te parece prioritario tratar o intentar resolver desde el feminismo en los próximos años? Pues a ver, creo que todo lo que tiene que ver con la falta de libertades de las mujeres, aún por conquistar. Ahí tenemos que seguir batallando por el derecho al aborto, tenemos que seguir batallando por los derechos sexuales y reproductivos, por el derecho de las mujeres a una vida sexual sin estigmas, sin normas patriarcales que han hecho que el sexo sea una cosa negativa, mala, peligrosa para las mujeres. Ahí hay una gran tarea pendiente todavía. Por supuesto, lo que tiene que ver con los derechos económicos y con el acceso de las mujeres a la propiedad y a la independencia civil, que al final depende de la independencia económica. O sea, la pobreza de las mujeres o la precariedad laboral de las mujeres o la falta de acceso a su independencia en términos económicos afecta, obviamente, a la capacidad de las mujeres de ser ciudadanas con plenos derechos, y eso sigue siendo pues, una tarea pendiente. Luego, a mí me gusta siempre ampliar el foco y explicar que para mí el feminismo, y si creo que soy feminista en parte, es porque creo que los perjuicios que combate y los derechos que promete no son solo para las mujeres. O sea, creo que el feminismo está hoy en disposición de visibilizar un sistema económico, por supuesto, basado en el trabajo invisible de las mujeres, pero que acaba teniendo como perjudicados a los abuelos a los que no se cuida, a los menores a los que no se les garantiza un sistema de educación público y de calidad, a las personas dependientes a las que o cuidan mujeres perdiendo sus derechos o no cuida a nadie. Es decir, que me parece que el feminismo es un proyecto que mejora la vida de la mayoría de la sociedad, la mayoría de la población, el 99% decimos a veces, ¿no? Esto es muy importante para valorar por qué es importante el feminismo para las izquierdas hoy en día, porque es un terreno especialmente, no sé, para discutir con estos obrerismos, ¿no? ¿Por qué no ha abandonado la clase, sino que puede ser el terreno desde el cual hacer una política de clase? Eso sí, si estás dispuesto a renunciar a ciertos fetichismos y lenguajes antiguos, ¿no? Pero no me parece que deje de ser una lucha anticapitalista ni una lucha de clases el feminismo. Desde luego creo que tiene que serlo, y en ese sentido no solamente es para las mujeres. Y de nuevo vuelvo a lo mismo, perjuicios que los hombres sufren, ojalá cada vez hablemos más de ellos. Ojalá cada vez hablemos más del suicidio masculino y que tiene que ver con la masculinidad, con los accidentes de tráfico y que tiene que ver con la masculinidad, con el hecho de que los hombres no vayan al médico cuando tienen problemas de salud mental porque es humillante para un hombre eso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el problema de la violencia y los hombres, de qué se espera de ellos y de cómo viven la necesidad de ser un hombre de verdad, tal y como les han contado, o sea, genera muchísimo dolor y muchísimo malestar en los hombres. Entonces, creo que el feminismo también sirve para revelar eso, y esos son perjuicios que no solamente, como digo, afectan a las mujeres, ¿no? Tienes una frase que iba a hacerte otra pregunta, pero bueno, hablemos un poco de los hombres. Tienes una frase que dice que Vox o la extrema derecha está reuniendo un ejército de hombres enfadados. Bueno, la frase no sé si es tuya o es de otra persona, pero en todo caso tú la dices. Sí. ¿A qué te refieres? ¿O te refieres a esto?
¿no? Sí, o sea, creo que en Vox, como en la mayoría de las ultraderechas de Europa y también de América, es evidente que hay una disputa por representar la masculinidad, porque creo que hay un análisis bastante bien hecho, además de que hay una cierta crisis de los hombres en el mundo en el que está, en el mundo actual, una cierta pérdida de lugar, ¿no? O sea, creo que muchos hombres, en parte por el feminismo y por la fuerza con la que las mujeres están reclamando espacios, pero también en parte por la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo generalizada que supone el capitalismo actual, creo que muchos hombres no saben muy bien cuál es su lugar. O sea, se les había dicho que tenían que ser los proveedores, sustentadores de su familia, los que aseguran a sus hijos que se tendrán un futuro mejor que el que ellos tuvieron, los que aseguran una vivienda, los que aseguran una educación. Bueno, pues muchos hombres no pueden hacer eso, no pueden cumplir con esas expectativas masculinas, o sea, de lo que es ser el padre de familia que provee a su familia y asegura toda esa prosperidad. Y creo que hay una crisis digamos que hay una crisis generalizada, pero que tiene una cierta cara específica con respecto a los hombres y la incapacidad de ser. En Estados Unidos, por ejemplo, Michael Kimmel habla mucho de esto y los llama hombres enfadados y dice que han votado a Trump, que muchos han votado a Trump. Porque ¿quién les ha robado el sueño americano? ¿Quién les ha robado esa meritocracia en la que siempre confiaron? O sea, yo me lo he currado mucho, he sudado mucho, me he dejado la vida trabajando para mi familia y ahora soy un pringao, ¿no? Bueno, pues creo que esta lectura la están haciendo en parte todas las ultraderechas y creo que Vox, a su manera, está también interpelando a hombres enfadados con el mundo y que encuentran un poco de bálsamo en esos proyectos políticos que les dicen, pues aquí somos hombres de verdad. Entonces está Abascal con su caballo y sus pistolas y esa mítica de la masculinidad antigua, como un poco de aquí podéis seguir siendo hombres, que nadie os va a poner en duda. Creo que es, como dice Michael Kimmel, un poco desviar el tiro o desviar el foco del problema, porque yo no digo que el problema no exista, yo creo que los hombres tienen efectivamente una crisis en el sentido de que lo que siempre se les ha pedido que sean no lo pueden cumplir. Esto me parece que está ocurriendo. Ahora bien, el Lo que problema siempre han sido, no queremos que lo sean. Y lo que siempre han sido, en parte también no queremos que lo sean, pero quiero decir que es errar el tiro pensar que el problema son las mujeres, los migrantes o las personas LGTB que te han venido a desplazar de tu lugar. El problema es que unas políticas de austeridad y de recortes que han hecho que no puedas cumplir con lo que siempre se te ha pedido, pues te hace sentir una mierda y un pringao en el mundo, pero tienes que combatir también primero el patriarcado que te obliga a hacer eso y después a todos los sistemas de desposesión generalizada que están generando eso, ¿no? Pero sí que creo que hay una interpelación a la masculinidad herida y a la masculinidad muy reactiva con el feminismo que va a tomar a las mujeres como un poco como cabeza de turco, ¿no? Y como a esas a las que acusar de todos los males que a mí me pasan.